Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Saludos amigos radioyentes, les habla nuevamente Rebeca de los Ríos y en este momento quisiera tratar un tema sobre la violencia. Y le he titulado Hablando sobre la violencia. La violencia social es hoy en día una situación que preocupa más y más en todo el mundo esta situación. Los sociólogos intentan encontrar las razones de este fenómeno y decimos, ¿por qué a pesar de todos los adelantos que la humanidad ha logrado, la violencia entre las personas y el interior de las familias no se puede curar o eliminar? Se han desarrollado muchas interesantes teorías que de alguna manera intentan explicar el fenómeno desde lo sociológico y psicológico. Pero lo cierto es que las manifestaciones de violencia no ocurren en el vacío, sino que son fenómenos que se dan como fruto de un aprendizaje. Por extraño que esto suene, estas manifestaciones se van incorporando en las personas desde la primera infancia. Desde que nacemos estamos incorporados en una red social portadora y perpetuadora de principios culturales e ideológicos. Y es precisamente en el seno del contexto familiar donde estos elementos se transmiten de generación en generación. Entonces, esto significa que estamos inmersos en una red de significados, es decir, que cada manifestación humana tiene un sentido y un significado. La violencia social y familiar son reflejos de sí mismas, se retroalimentan entre sí y modelan a las nuevas generaciones formas competitivas de vivir carentes de solidaridad, manifestaciones deshumanizantes que revelan el enojo y la ira interna no elaborada de personas heridas en su niñez y que lamentablemente hoy repiten en otro y otros la agresión sufrida. La mayoría de las personas de alguna u otra manera han sido heridas y mantienen un cierto nivel de enojo interno. Pero en algunos casos, ese enojo se vuelca sobre los demás en una búsqueda fantasiosa de caminar el dolor y la frustración interna. Es por eso que muchas personas lastimadas en su infancia ahora hieren a otras personas y lamentablemente por lo general lo hacen a las personas más cercanas a ellas mismas. En otros casos, la violencia no se expresará abiertamente hacia otras personas, pero sí contra ellas mismas, como expresión del enojo interno en lo que se llama manifestaciones o conductas autodestructivas. El clímax de estas manifestaciones es, por un lado, la violencia social y por otra, la violencia intrafamiliar y contra sí mismo. La violencia social se manifiesta, entre otras formas, en la intolerancia hacia los demás miembros de la sociedad, ya sea a través de manifestaciones de violencia por acción o por omisión. En el primer caso, podemos mencionar
la agresión abierta hacia el prójimo, y en el segundo caso, la actitud de desinterés o pretendida ignorancia del sufrimiento de los demás. En el caso de las familias con manifestaciones violentas, estas se dan hacia nuestro prójimo o ser cercano, cumpliendo con el fatídico acto de lastimar a quien se tiene que amar, como son los casos de agresión en la pareja o de niños. También la agresión puede ser por acción, como la violencia directa anteriormente mencionada, o por omisión, como puede suceder en caso de abandono familiar que no cuentan con los recursos básicos de sobrevivencia. Por ejemplo, una persona anciana desvalida por la edad y la salud. Es triste ver lo que pasa en algunas familias con las edades adultas de los ancianos en la tercera edad. La paradoja de este fenómeno es que tanto la sociedad como la misma familia pueden ser los formadores de nuevas generaciones agresivas o agresoras. Esto se da a través del fenómeno conocido originalmente como teoría del aprendizaje social, que fue elaborada por Bandura y su equipo de investigación en el 1973. Es decir, que las manifestaciones tanto de amor como las violencias se modelan. El niño aprende en el contexto social y familiar cómo expresar los afectos, ya sean constructivos, positivos, y los destructivos, negativos. Esto es porque toda manifestación humana es un mensaje en sí mismo. Cada sociedad y familia tiene un discurso hablado o actuado que está cargado de significado en sus representaciones. Y, por ejemplo, el fenómeno conocido como patriarcalismo, popularmente machismo, se suele manifestar a través del dominio, control y la misma violencia que ejerce el más fuerte sobre el más débil. La nación más poderosa sobre la más débil, la más fuerte sobre la más débil. Destruyen, subyace el significado de poseer, controlar y dominar. Es mi deseo en este día que la paz de Dios reine siempre en su hogar. Digamos no a la violencia, a las palabras fuertes y rebajantes que muchos usamos en nuestros hogares sin darnos cuenta solamente por el hecho de usarlas comúnmente, sea nuestro hablar palabras de alientos, palabras afirmativas que el Señor, esas son las que quiere en medio de nuestro hogar. Dios le bendiga ahora y siempre. Les habló Rebeca de los Ríos y la semana que viene continuaremos con un poco más de este tema. Así que nos hablamos la semana que viene. Gracias. La brisa estaba serena cuando aquella noche el Hijo de Dios hecho hombre allí se entregó como preso.
alza estaba serena, y así vivo en Cristo. Llevó mi pecado en sus hombros, su vida ofrendó. No encontrarás nadie que pueda negarte su amor, su sacrificio en el Calvario te ofrece el perdón. Si tú crees que tiene precio el dolor que él sintió, solitario, solitario, alza tu vista y descansa la mirada, aunque ya no veas nada, tan solo alza tu vista, medita un poco en su palabra, aunque ya no veas nada, confía en él, que puede calmar el viento y tus olas dominar, con tan solo su mirar. Confía en él, que él puede calmar el viento y tus olas dominar, con tan solo su mirar. Confía en él, confía en él. La 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 tus pecados perdonar con tan solo su mirar. La 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 confía en él, quien puede calmar el viento y tus olas dominar, con tan solo. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.